Tras la captura de Maduro, todos nos preguntamos, ¿qué haría el resto del chavismo que aún conservaba el poder? Bueno, esa duda está resuelta. Delcy y los suyos están acatando a rajatabla todas las órdenes que llegan desde Washington con la esperanza de que los dejen mantenerse un poco más en el poder. Y no estoy exagerando, actualmente los gringos tienen más control sobre el chavismo que sobre muchos de los políticos más pro-yanquis de Latinoamérica. Y esto no es casualidad. Hoy te voy a contar cómo es que Delcy llevaba años planeando traicionar a Nicolás Maduro y veremos si obedecer a Washington le será suficiente para mantenerse viva en el mundo de la política. Vamos a ver. Chavismo pro-yanqui. Los que siguen este canal sabrán que he hecho varios videos sobre Venezuela en los que digo que confiaba en que Delcy pudiera revivir la economía venezolana al mismo tiempo que se mantenía ciertas cosas del proyecto chavista, entre ellas obviamente una cierta independencia de los Estados Unidos. Y si les cuento esto es para admitir públicamente que me equivoqué. De las cosas que más me arrepiento de haber dicho públicamente en este canal es en que yo confiaba aunque sea un poquito en este ser humano, por llamarlo de alguna manera. Pero, ¿por qué lo digo? Pues porque el nivel de subordinación de Delcy y el resto del chavismo, ojo, ha sorprendido incluso a los más fuertes opositores. Y para verlo, conviene repasar un poco estos 8 meses, porque sí, ya van 8, de gobierno provisional. Y obviamente tenemos que comenzar con el principal motivo por el que los gringos decidieron atacar Venezuela: combatir el cártel de los... No, ya sabemos que es por petróleo. Apenas unas semanas después de la captura de Maduro, Delcy comenzó las privatizaciones en la industria del oro negro y también de la minería, pero ¿a quién le importa? Hasta aquí todo normal. Creo que cualquier persona sensata estará de acuerdo en que Venezuela necesitaba algunas reformas económicas. Y si miramos con lupa la reforma, veremos que ni siquiera es una privatización completa del sector. El problema está en quién controla los ingresos del petróleo. Porque sí, son los gringos. Apenas unos días después del ataque del 3 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva que permitía a Washington supervisar todo el dinero proveniente del petróleo venezolano. Caracas no podía transferir ni gastar un solo bolívar, aunque esos valgan menos que el dinero del Fortnite, sin tener autorización previa de la Casa Blanca. Y me dirán, bueno, eso es algo que impuso a Estados Unidos, no Delcy. Y sí, pero es que este movimiento por sí solo ya hace que Delcy no pueda gobernar absolutamente nada sin el respaldo de los gringos. Pero tranquilos que esto recién empieza. Hace unas semanas el New York Times publicó un artículo en el que asegura que Marco Rubio, al que por cierto le hice una biografía, vayan a verla, había conseguido un control tan grande sobre Venezuela que no se veía desde que Estados Unidos ocupó militarmente Irak a inicios de siglo. Según este artículo, el cubano-americano mantendría conversaciones con Delcy directamente desde WhatsApp, donde comparten selfies, felicitaciones de cumpleaños y chismes. Y de verdad les prometo que no me estoy inventando esto. Pero además Rubio le ordenaría a la presidenta de Venezuela purgar su gobierno de las figuras más leales a Nicolás Maduro, aparte de darle instrucciones muy específicas sobre cómo manejar las finanzas venezolanas. Todo a lo que Delcy ha aceptado sin rechistar. En marzo, destituyó de su cargo a Vladimir Padrino López, antiguo ministro de Defensa y uno de los ejes centrales del chavismo moderno. Y en mayo, directamente le entregó a la justicia estadounidense a Alex Saab, un empresario colombiano que en su momento también fue uno de los hombres más cercanos a Nicolás Maduro. Este dominio ha llegado a niveles que rozan ya lo ridículo. El New York Times expone cómo Delcy tendrá que pedir permiso a Rubio para conceder entrevistas, que por cierto, desde que es presidenta Delcy solo le ha hecho entrevistas a medios como Fox News o La Derecha Diario, y creo que eso ya nos dice mucho sobre ella. Pero sin duda, lo peor fue cuando el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Iván Gil, condenó el ataque estadounidense sobre Irán. Washington le comunicó a Delcy que no tolerarían algo así, y como podrán imaginar, esta publicación fue borrada. Porque sí, ya no es solo que Washington se quede con el dinero del petróleo venezolano, es que estos ya no pueden decidir ni siquiera su política exterior. Y no lo digo solo por esto o porque Venezuela haya dejado de hacer negocios con Rusia y China y haya dejado desamparada a Cuba en un momento de crisis como el actual. Ya desde hace algunas semanas que se venía hablando de un posible acercamiento entre Venezuela y el Estado de Israel. Y es justo el día que grabo este video que se ha confirmado de manera oficial que Venezuela e Israel retomarán sus relaciones consulares. Esto es directamente delirante. Independientemente de lo que pensemos del chavismo, creo que la mayoría de nosotros, mínimo los que tengan algo de decencia humana, coincidirán conmigo en que una de las mejores cosas que hizo Chávez fue siempre denunciar los abusos de Israel hacia el pueblo palestino. Y ahora, el dominio que Washington ejerce sobre Caracas es tan abismal que ni siquiera pueden mantener eso. Llegados a este punto, es inevitable preguntarnos ¿cómo llegamos aquí? Y es aún más inevitable hablar de una sola persona: el complot catarí.
Según algunos medios como The Guardian, o incluso periodistas independientes como el coronel sirio Frias Al-Sharani, ya desde hace varios años que los hermanos Rodríguez, tanto la presidenta Delcy como el líder del parlamento Jorge, estaban teniendo reuniones secretas con diplomáticos estadounidenses en Qatar. Ahí Delcy Rodríguez comenzaría a ofrecerse para liderar una transición en Venezuela tras la salida de Maduro. El plan original era que el bigotón aceptara una salida voluntaria y que recibiera un exilio dorado en el propio Qatar o en algún otro país de la región. El problema es que este hombre tiene otros planes. Según estas fuentes, no es como que Delcy participara activamente en la operación para sacar a Maduro, en gran parte por el miedo que le tenía al presidente venezolano. Y bueno, normal tenerle miedo, ¿han visto cómo boxea? A lo que Delcy se comprometió es a que una vez este saliera del poder, incluso si era por la fuerza, tal y como terminó siendo, no tomaría acciones bélicas contra Estados Unidos. Cosa completamente lógica si literalmente entran a la capital de tu país a secuestrar a tu presidente. Pero además de esto, también accederían a cooperar con Washington una vez Delcy estuviera en el cargo. Según unos audios filtrados de los días después del ataque, la propia Delcy, en una plática con simpatizantes del chavismo, afirmó que los gringos la amenazaron con desvivirla si no cooperaba con Washington. Esto era obviamente una simple excusa para que a ninguno de los hombres de Maduro, que aún quedaban en Caracas, se le ocurriera dejarla como dejaron a cierto italiano allá en la década de los 40. Durante las primeras horas del ataque, Delcy simplemente no aparecía. Ni siquiera tenía encendido su teléfono. Y cuando recién apareció, no se mostraba su cara, sino simplemente su voz grabada como audio. Algunos medios decían que estaba en Moscú, aunque ahora ella misma en una entrevista ha confirmado que estaba en la isla Margarita. Sí, casualmente el mismo día en que todo esto ocurrió, Delcy se encontraba en una pequeña isla fuera de la Venezuela continental. Qué cosas, ¿no? Entonces, Estados Unidos ya sabía que contaba con un agente infiltrado una vez que sacara a Maduro del poder, y esta gente ha hecho absolutamente todo lo que sus jefes le han pedido. De cara al público, obviamente Rubio dice que esto es solo temporal y que lo que ellos buscan es la democratización de Venezuela. Pero es hora de preguntar, ¿realmente le conviene a los gringos sacar a Delcy del poder? Un amigo en Miraflores. Ya todos conocemos el plan de Marco Rubio para democratizar Venezuela. Primero se aseguraba la estabilidad del país, luego se comenzaba la recuperación económica y justo ahí se comenzaba a buscar la transición democrática. Teóricamente ya estamos llegando a la tercera fase de este plan. Hace unos días, Rubio anunció la creación de una mesa de diálogo donde el oficialismo venezolano y la oposición discutirían sobre cómo tener una transición democrática, pacífica y ordenada. Hasta aquí todo bien, pero un momento. Si yo les pido que piensen en una figura de la oposición venezolana, seguramente todos piensen en aquella señora con cara de psicópata que una vez fue a la Casa Blanca a lamer un poco de bota yankee para supuestamente conseguir el apoyo de Donald Trump. Porque sí, nos guste o no, María Corina Machado es la cara más reconocible de la oposición venezolana, y a pesar de eso, no formará parte de las negociaciones con Washington. En su lugar, a la oposición venezolana la representará Dinora Figuera. Tranquilos, a menos que sean venezolanos y los que realmente llevan años siguiendo minuciosamente la política de su país, es muy probable que no conozcan a esta señora. Se trata de la presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015. ¿Qué? Bueno, para los que no conozcan la historia, en 2015 la oposición venezolana logró hacerse con la mayoría de la Cámara de Representantes y estos intentaron utilizar ciertos recursos legales para sacar a Maduro del poder. Nuestro comediante favorito obviamente no permitió esto y desconoció este parlamento, aunque para Washington y otros enemigos del chavismo, estos son los últimos opositores venezolanos en ganar unas elecciones democráticas. Y a ver, esto es cierto y podría ser un argumento válido, pero el descarte de María Corina no acaba aquí. Tras los terremotos del 24 de julio, que por cierto, qué tragedia, María Corina salió a decir públicamente que buscaba regresar a Venezuela y a pesar de haberlo intentado 2 veces, una en un barco a través de Curazao y otra por la aerolínea panameña Copa Airlines, ambos intentos han fracasado. Y a ver, aquí hay que decir que el que está bloqueando directamente a Machado es el gobierno venezolano. Pero no somos ingenuos. Si Washington realmente tuviera interés en que María Corina estuviera dentro de Venezuela buscando una transición, esto ya estaría pasando. Si los gringos lograron que Venezuela pasara de esto, ¡maldito seas Estado de Israel!, a esto, está claro que si no han chantajeado a Delcy para que deje entrar a la lamebotas estrella de Donald Trump, pues es porque no les interesa.
Y tiene todo el sentido del mundo. Si Washington solo mira sus propios intereses, es obvio que les conviene más tener a un chavismo coaccionado al cual pueden controlar directamente tanto en lo financiero como en lo político, que un nuevo gobierno elegido electoralmente que por más pro-yankee que pueda llegar a ser, sí tendría la capacidad de tomar sus propias decisiones. Y miren, no creo que todos en Washington tengan este pensamiento tan cínico. Si bien Trump, J.D. Vance o Scott Bessent sí pueden llegar a ver a Venezuela como un simple pozo petrolero en el que da igual quién esté a cargo siempre y cuando los gringos se queden todo el oro negro, pero no creo que Marco Rubio opine lo mismo. El cubano siempre ha sido el gran promotor de la supuesta transición venezolana, sobre todo porque su gran base de apoyo está en los latinos de derecha, muchos de los cuales son también ciudadanos americanos. Pero si les interesa conocer más sobre la historia de Marco Rubio y cuál es su plan para Latinoamérica, ven el video que les dejo por acá. Les va a gustar. Nos vemos.